Veamos lo que está pasando aquí con una pregunta que le hace la periodista del diario El País a Petro sobre la guerra en Ucrania. Y escuchemos la respuesta de Petro sobre esa temática. El presidente viene a un continente donde hay una guerra. Hay muchas clases de guerra y los colombianos lo saben muy bien porque han padecido algunas. Pero aquí tenemos una guerra clásica en la que una guerra imperialista en la que un país invade a otro y bombardea ciudades, bombardea edificios residenciales, mata civiles. Esta semana ha vuelto a ocurrir. El presidente Lula da Silva, que estuvo aquí la semana pasada, lidera, como sabe, una iniciativa para intentar buscar una salida a esta guerra de invasión de Putin. No se ve ahora mismo ese camino, puesto que Putin sigue bombardeando. ¿Usted comparte la iniciativa del presidente Lula? En general, América Latina no ha tomado posición. La posición latinoamericana es que haya un acuerdo de paz. Eso es. Porque nosotros hemos sufrido un incremento del hambre a partir de todo el tema inflacionario de alimentos, etcétera, y en países donde hay hambre, es decir, prácticamente se deshizo toda la fase dorada, le llamamos así, de mejoramiento de condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos, ha cesado, y ahora estamos en procesos inversos de aumento de la pobreza y el hambre, y eso se debe a la guerra. Por razones económicas, solo con que se cerrara el puerto de Odessa, sin que nosotros importáramos mayor cosa por allí, se produjo un encadenamiento de hechos que ha llevado a un crecimiento de los precios de la alimentación en todo el mundo. Nosotros, al subir alimentos importados, porque América Latina importaba alimentos, pues es parte del grave problema alimentario en el mundo, porque América Latina tiene el potencial de nutrirse a sí misma e incluso de exportar, pero una serie de sucesos que comienza con el libre mercado, etcétera, a escala mundial, destruye la autosuficiencia alimentaria latinoamericana y la lleva a ser importadora neta de alimentos, incluida Colombia, sin necesidad. La planta del maíz, que es originario de América y es uno de los grandes cereales de nutrición en el mundo, se descubre en Colombia, cerca al Mar Caribe. Pero nosotros hoy importamos 7 millones de toneladas de maíz, Imagínese. casi no producimos. Y eso obviamente tiene unas consecuencias, porque el maíz es un alimento de cadena para cerdos, para gallinas, para los huevos, para el ser humano, etcétera, para la pesca. Y al subir, sube todo lo demás. Entonces terminamos con un crecimiento de alimentos muy alto y por tanto un crecimiento del hambre. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el tema? Pues que no nos interesa que esa guerra continúe. 1. 2, que no nos suena franco el discurso que habla de ir contra invasiones de unos países contra otros, cuando los mismos que están rechazando esas invasiones han realizado invasiones contra otros países. Exacto. Y no me refiero solo a las del Medio Oriente, recientes. Me refiero a las que ha sufrido América Latina. Tienes una Inglaterra que invade Malvinas. Tienes unos Estados Unidos que han invadido Santo Domingo, que han invadido la isla Granada, que han invadido Panamá, que para el pueblo colombiano es un hecho histórico que aún no se supera. Sin duda, presidente, pero las invasiones de Estados Unidos justifican los bombardeos en Ucrania. Es que la incidencia de esta periodista es tratar de que Petro se alinee y diga de que sí, de que ellos respaldan a Ucrania, a saber y por conocer de las precedencias que él mismo ha expresado al respecto. Escuchemos la respuesta de Petro sobre esta temática. Lo que yo digo es que no justifican el discurso.
porque el discurso de atacar a Rusia porque invade, pues debió haber comenzado por sí mismos. Nosotros alguna vez propusimos que el delito de invasión, de agresión internacional, fuese considerado un crimen contra la humanidad. Estados Unidos se opuso y sacó ese tema de la Corte Penal Internacional. De hecho, Estados Unidos no pertenece a ese tratado y tiene que ver con esa discusión. Pero los europeos no hemos invadido, presidente. Los europeos tenemos una guerra en nuestro suelo y un país que nos pide ayuda. Hay que darle ayuda a un país que nos la pide, un país vecino de Europa, en nuestro suelo, en nuestro continente, del que invaden. Yo no sé qué es lo que piensan estos periodistas españoles alineados dentro de la temática de lo que es el país y lo que es el ABC y el mundo, ¿no? Donde tratan de ejemplificar esto y no se acuerda que cuando estuvieron con el arrope de Franco mandaron lo que es el Batallón Azul a invadir a la Unión Soviética junto con los nazis. De eso sí no se acuerda. Muy seguro de esa afirmación de que Europa no ha invadido. Europa se ha escudado en la OTAN, pero a través de la OTAN ha invadido. ¿Por qué es buena la invasión a Libia y es mala la invasión de los rusos? Son malas todas, es mala también esta. Entonces, si son malas todas, la política pública que hay que defender hoy no es decir esta es mala y aplaudir otras, sino colocar el tema de la agresión internacional como un crimen. Apelar a la sensatez. Haga lo que lo haga, ser considerado como un crimen. Eso sería un discurso más serio y tendría todo el apoyo de América Latina, porque América Latina es un territorio que ha sufrido invasiones en su historia reciente, no solo en antiguo. Nos llevaría más a una solidaridad, digamos, con quienes planteen ese tema. Yo le decía a Biden que él, digamos, liderando la guerra en Ucrania, no iba a tener el liderazgo mundial que sí podría tener si liderara el cambio de la deuda pública de los países por acción climática. Son liderazgos diferentes. El uno muy proclive a ganar votos republicanos, muy de elecciones internas, pero poco eficaz, como lo hemos visto hasta ahora. La guerra sigue, incluso tiende a empeorar, no a mejorar, a volverse más compleja e internacional. En cambio, un liderazgo alrededor de la acción climática que es imprescindible para el mundo, hecha por Biden, que aceptó que la propuesta es buena, él mismo la había defendido antes, podría proyectarlo a él casi como el héroe de las juventudes del mundo, como el país amigo de los países pobres, endeudados, sobreendeudados, como el amigo de la humanidad, porque este es un tema de sobrevivencia de la humanidad. Pero han preferido es liderar la guerra. Yo no digo que esa guerra se acabe fácilmente, pero si dejáramos de ver a la Ucrania como el terreno de la OTAN para defender, como sea, como dé lugar, creo que rusos y ucranianos tendrían más oportunidad de sentarse en una mesa y acabar la guerra. Sin duda alguna. Le decimos a los ucranianos que purguen los pecados del pasado de Estados Unidos, que purguen ellos los pecados. Mi opinión, digamos, y pudo ocurrir entre Colombia y Venezuela, no estoy hablando de algo extraño de nosotros. Sin duda alguna. En un momento en el gobierno de Trump se habló de invadir a Venezuela a través de Colombia, cuando nosotros hemos sido un país hermano casi que con unidad de sangre. Y Duque dijo que sí, Yo no sé si sea el mismo caso Ucrania-Rusia, pero se parece. Y los venezolanos se fueron hacia el bloque... Casi que idéntico el caso. Compraron sus aviones Chukov, hicieron Sukhoi. demostraciones.
de poderío militar ruso en Venezuela, y Colombia se fue hacia la OTAN. Ahí nos nombraron de algo que no he entendido qué es, también mostrando los dientes. Y sin que fuese público, en realidad Trump sí estaba hablando con el gobierno colombiano de cómo invadir militarmente Venezuela. Si eso hubiera ocurrido, la guerra quizás estaría aún hoy. La herida histórica entre los dos pueblos hubiera sido de siglos. Nos hubieran separado prácticamente como se separa dos hermanos que tienen una misma historia. Echarían la culpa unos al lado, nosotros al otro lado, pero el error hubiera sido dantesco. Los asesores de Trump sacará arrepentimiento. Y eso, digamos, no permitió que ocurriera. Yo no sé desde el lado ucraniano y ruso si esto mismo no ha acontecido. Si ucranianos y rusos han sido llevados a una guerra que le convenía a una tercera parte. Victoria Nuland, claro que sí. Pues, quienes dirigen la OTAN, que nunca se debió tramitar en términos de que la OTAN está conmigo y la OTAN está contra tal, sino que debió haber vuelto a las raíces culturales propias de esos dos pueblos para solucionar divergencias que indudablemente existen. El hecho de que haya una población rusa, de habla rusa, de raíz rusa en Ucrania, no puede ser el móvil ni para atacar esa población por ser minoría, como ningún otro pueblo del mundo, ni para aprovecharse esa población para invadir un país. Pero yo creo que los elementos de solución del conflicto hubieran sido más fáciles si dejara de ser un conflicto de la OTAN, si se le permitiera el tiempo y el espacio de una conversación mutua, tratando de solucionar problemas. La cara de ella. Es difícil hablar mientras le bombardean a uno, presidente, pero tenemos que terminar. Casi 10 meses en el poder, que le han enseñado a Gustavo Petro que no supiera. Aquí acaba todo. Y dentro de lo que significa el comentario final se nota la tendenciosidad de toda esta entrevista o del proceso de entrevistización que se está dando aquí para culpar a un lado y tratar de aupar a la OTAN como tal, es decir, a los Estados Unidos, a Europa y a lo que se conoce como el poder occidental. De verdad que sí da mucha tristeza. Muchas gracias a todos ustedes.